le dice Juan a Pedro que él es el Señor, pero vienen todos los demás y todavía no reconocieron al Señor cuando llegaron a la orilla. Es tremendo, o sea, ¿qué pasó? Tan pronto se fue nuestro Señor, ellos dejaron de tener ese contacto con la palabra, dejaron de tener ese contacto con el Señor. ¿Y qué sucede cuando uno deja de tener contacto con el Señor? Se le olvidan a uno las cosas de Dios. Es tremendo, se le olvida. Enfriamiento. Hay un enfriamiento, o sea, si tú vienes con el Señor mucho todos los días, qué bendición. Tú estás en la presencia del Señor, pero en el momento en que tú te empiezas a alejar de la oración, de estudiar la palabra, de dejarte guiar por la palabra, tu corazón se enfría. Tomar un pequeño descanso espiritual. Eso es terrible, tomar vacaciones, así sea por una semana. El enemigo sabe aprovechar eso. Después tú vas a volver a la presencia y no identificas al Señor fácilmente. Y te toca luchar para poder romper el ambiente espiritual y volver a estar en la presencia de Dios. Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un saludo fraterno de paz y bien. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hoy en este momento invocando a la Santísima Trinidad para que sea un momento muy sagrado y que cada vez que invoquemos la Santísima Trinidad recordemos que no estamos invocando a cualquier persona, sino estamos invocando es a quien nos creó, a quien nos da la fuerza, quien nos alimenta, quien nos nutre, quien nos hace ser unas personas diferentes. Entonces, por tanto, abandonémonos plenamente en su presencia viva para que Él se glorifique en todas esas dificultades que tenemos, para que la presencia viva del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté ante esos problemas que a veces no sabemos cómo enfrentarlos. Y cuando yo digo que Él se glorifique, implica que Él se manifieste, que Él se vea la gloria de la Santísima Trinidad en nuestras dificultades, en nuestras vidas, y que demos testimonio de esa gloria que podemos contemplar en nuestras vidas. Entonces, invoquémosla con toda autoridad, con todo conocimiento, con todo amor y con toda dulzura para que esté también en nuestras vidas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, bendito y adorado, hoy te damos gracias, Señor misericordioso, por esta nueva oportunidad de estar en tu presencia, de crecer contigo, de saber más cómo ser hijos amados tuyos, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada bendición de la vida, de la familia, de la salud, del trabajo, cada sentido que con el que contamos para desenvolvernos, para desarrollar nuestras capacidades y habilidades, para, descubrir el mundo, Señor, para descubrir tantas cosas hermosas que nos das, Señor. Gracias por las capacidades de poder ser creativos, Dios Padre eterno. Gracias, Señor misericordioso, por cada paso del camino, Señor. Bueno o no tan bueno, Señor. Gracias te damos, Padre eterno. Perdónanos por no recordar tantas cosas que nos das y ponernos a utilizar nuestra boca para quejarnos y para estar diciendo que tenemos menos, Señor, sabiendo que tú todo el tiempo estás pendiente de nuestras necesidades, que antes de que nosotros te las contemos y te las pidamos, tú ya sabes exactamente qué requerimos nosotros, Señor. Y a veces te consideramos como si fueras un papá irresponsable, un papá que no sabe qué requiere sus hijos, Señor. Perdónanos por ello, perdónanos, Padre eterno. Te pedimos, Padre Santo, que hoy la sangre de Cristo Jesús venga sobre nuestras vidas y nos redima del poder que el enemigo ha tenido en nosotros.
en nuestra mente, en nuestra alma, en todo nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, Señor. Todo lo que le hemos permitido al enemigo, Señor. Todos los negocios incorrectos que hemos hecho con él. Padre eterno, que la sangre de Cristo Jesús nos venga a liberar, nos perdone nuestros pecados y nos permita, Señor, estar en la presencia tuya, para que, estando en tu presencia, podamos realmente estar justificados, Padre. Y asimismo, Señor, que nuestra vida sea una vida de santidad, una vida apartada para ti. Espíritu Santo, ven en este momento y llénanos de tu presencia. Abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender la palabra que Dios nos habla, esa palabra espectacular y maravillosa. Abre nuestro entendimiento para que, entendiendo y comprendiendo la palabra, la pongamos por obra, la guardemos y atesoremos en nuestro corazón y la profesemos a nuestros hermanos, Señor, para que ellos también tengan la posibilidad de conocerte. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos enseñas y nos das, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a leer el Evangelio de San Juan y estaremos leyendo del capítulo 21 y los versículos del 1 al 14. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que llaman el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó: muchachos, ¿no han pescado nada? Ellos le contestaron: nada. Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red de los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro: es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre Santo, por lo que nos enseñas el día de hoy. La primera vez que se apareció, ¿cuál fue? Con María Magdalena, ¿verdad? Pero a los discípulos estaban ahí reunidos ahí donde estaban ellos escondidos. Pero eso fue posterior. Después de eso viene Tomás y después de eso, creo. Porque es en... entonces, los discípulos, a los discípulos que iban por Emaús, a ellos reunidos, y esta es la tercera vez. Sí, ok. Mira lo interesante. Cuando el Señor, en esa pesca milagrosa, está el Señor a la orilla, y está en la orilla, dice: por favor, tiren la red a la derecha.
cuando uno ya es veterano en una profesión, uno se deja orientar. Ponte a pensar. Por decir algo, si yo que soy psicólogo, una persona me dice, Rafael, es que qué pena contigo, como me pasó con una parejita, ¿no? Me dijo, es que yo atiendo generalmente siempre esposo y esposa aparte, la pareja aparte, y él me dijo, no, tiene que atenderme usted con mi esposa porque yo quiero que usted me atienda con mi esposa. Le decía, pero si les voy a ayudar, permítame escuchar a cada uno por aparte y ya después miramos para atenderlo. No, me tiene que atender así. ¿Ustedes qué creen que yo cómo me sentí? Ah, claro que sí, hagámoslo como tú dices. ¿Ustedes creen que yo me sentí así por dentro? No, la soberbia, el psicólogo, el profesional, tiene que tener el control. Imagínate en unos mecánicos, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, digamos tu papá que es mecánico. Yo le digo, qué pena, don Gamaliel, así no son las cosas. Es que tiene que el motor suena por esto y el carro. ¿Ustedes qué creen que él se va a sentir contento que yo le diga cómo es que, sí? Va a ser difícil. Imagínense, pónganse a pensar, que como pescadores que llevan años siendo pescadores, tienen callo siendo pescadores, y que un hombre les diga, lancen la red, un hombre que está así aparecido, y bien aparecido, ¿no? Se apareció. Sí. Un aparecido, que me diga, láncela a la derecha. ¿Se imaginan ustedes cómo estos discípulos frustrados, que no han pescado absolutamente nada, cómo estarían? ¿Estarían felices? ¡Oh, qué lindo! Hemos pasado una noche feliz, lanzando la red en todos lados y nada, que pescamos nada. Y viene este personaje Y viene nos dice este que aparecido, porque realmente sí, nuestro Señor Jesucristo apareció, y les dice, lancen la red. ¿Cómo debió haber sido la voz de mi Señor para que realmente estas personas escucharan? Y cómo fue de potente la voz, porque si estaban a la orillita, no puede ser a la orillita pescando, sino estaban lejos. Entonces imagínense la vozarrón que tenía nuestro Señor Jesucristo. Yo me pongo a pensar ahí cuando hubo cuando él predicaba en la montaña, ¿no? El sermón de la montaña, cómo era el vozarrón de mi Señor tan hermoso. Qué precioso, como los discípulos de Maús que les quemaba el corazón cuando lo escuchaban. Qué preciosa la voz del Señor. Qué preciosa su palabra. Qué vozarrón tiene la palabra del Señor. Y entonces estos hombres hacen algo extraordinario y lanzan. ¿Qué es lo extraordinario de ellos? ¿Será que lo extraordinario fue lo que el Señor dijo? Porque vio que había había un cardumen de peces, ¿verdad? Cardumen que dicen, ¿no es cierto? De peces. Entonces, no. Yo creo que lo más extraordinario fue que ellos obedecieron a un desconocido y lo hicieron. ¿Cuántos peces salieron? Como 100 y punta. 153. Imagínate, qué cantidad de sobreabundancia. No habían pescado en su vida la cantidad de peces que ellos habían captado. Impresionante. Así no veamos lo que le estamos pidiendo al Señor y le estemos suplicando, el Señor no se hace sordo ante mi situación, ante mi petición, porque Él es Rey de pactos, dice la palabra. Él es Dios de pactos, o sea que Él cumple lo que promete. Y si Él te ha dado una promesa, que la has sentido en tu corazón, si Él dijo que va a restaurar tu matrimonio, que te va a dar la salud, que vas a tener esa paz sobrenatural, que vas a poder salir de esa situación financiera, que vas a poder ver a tus hijos no en rebeldía, si Él lo dice, Él lo cumple, pero en su medida y en su tiempo. Y vas a ver la gloria de Dios de una manera tan sobrenatural si tú le obedeces a lo que Él dice. Pero para eso tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Porque la obediencia no es tan fácil. Porque alguien puede decir, sí, yo lo hago, pero lo hace con soberbia. Entonces la soberbia va a limitar la sobreabundancia. Me acuerdo en este momento, ese hombre que no hacía parte de los judíos y que él fue donde el profeta porque tenía lepra.
Y el profeta le dice, tienes que bañarte, y sin verlo, desde lejos venía este hombre, como recuerda, Naamán, venía desde lejos. Y resulta que él llega allí y le dice el profeta sin verlo, y nos desde dentro de la casa, vaya 7 veces en el río. Y este hombre, un militar, todo prepotente y todo dominante, pero él fue obediente y con toda su misión fue y se bañó 7 veces en el río y fue curado de la lepra sin ser judío. Por tanto, así tal vez en el principio no veas el milagro, tal vez sientas que el Señor es sordo y que no escucha, es que no me escucha, porque lo está llamando sordo cuando dices que no, es que Él no me escucha, lo está llamando que Él es sordo, que Él es de su propósito, de su parecer, que Él solamente atiende a personas santificadas y a personas santas y puras y que están que flotan ante el aire de la santidad, que Él solamente escucha a los que Él quiere, o sea, que Él hace acepción de personas y que Él es incluso hasta racista, ¿sí? Porque así de verdad tratamos al Señor. Cuando le decimos es que no me escucha, venga, ore por mí, es que Dios lo escucha más a usted que a mí. No, estamos llamándolo sordo, estamos ofendiéndolo a mi Padre Dios, a mi Jesús, al Espíritu Santo, a mi Madre María, porque realmente ellos están muy atentos, ¿no? Que Él dice que nos ama con amor misericordioso, que nos ama como esos hijos amados que somos de Él, con ternura nos ama, como dice la palabra, y que Él de igual manera también está pendiente de lo que nosotros pidamos. El problema es que pedimos mal, ¿sí? Porque primero no somos obedientes a su palabra, porque si obedeciéramos realmente al Señor, todo se nos da por añadidura, absolutamente todo se nos da por añadidura, en la medida que podamos nosotros recibir. Porque si se nos da completamente todo, pues de pronto nos pueden hacer daño, y el Señor no quiere que nos haga daño lo que Él nos pueda dar. Porque imagínate, me acuerdo esa anécdota que conté hace mucho tiempo, de cómo mi niña tenía una gripita y estaba enfermita, pues así con mucha tos. Se levantó muy temprano, me imagino que tenía mucha sed. Se levantó temprano, era un sábado, un domingo, y nosotros estábamos todavía en la cama, y entonces mi hija se acerca y me dice, papi, yo quiero un helado. O sea, quedó un heladito que está en la nevera. Yo le dije, mi amor, a esta hora no es bueno que comas un helado. Yo te lo puedo dar, pero más tarde. Y decía, no, yo quiero helado. Y empezó tan empecinada, o sea, comenzó pues a pedirlo, yo quiero un helado, y se puso a llorar. En ese momento dije, ay Dios mío, así somos nosotros, niños caprichosos que a veces queremos las cosas ya, a nuestra medida, sin saber que en ese momento me puede hacer daño, pero más adelante me lo voy a dar, pero de otra manera diferente. Pero nosotros somos así como esos niños, pero ojalá fuéramos como esos niños que somos realmente obedientes, que uno le dice una cosa a los niños y salen y hacen lo que le corresponde hacer. Pero realmente nosotros nos volvemos tercos o hacemos las cosas dentro de nuestro parecer y no como el Señor nos pide. Si nos pide algo, entonces acomodamos lo que Él nos pide con el pecado y justificamos el pecado para que nosotros podamos ser esos obedientes. ¿Queremos sobreabundancia? Sí, nuestro Padre Dios nos da sobreabundancia. Somos testigos vivos de que realmente Él da la sobreabundancia cuando le respondemos a lo que Él pide. Entonces, ¿cómo hacer para responderle a lo que Él pide? ¿Tú cómo sabes lo que Él nos pide si no estudia la palabra? ¿Sí? ¿Qué nos pide Él? Entonces, los 10 mandamientos. Ok, ¿te lo sabes? Yo te reto a ver si me dices los 10 mandamientos. A ver, ¿cuál es el primero? Perfecto, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, ve a Éxodo capítulo 20 y te sorprenderás cuál es el segundo mandamiento. Éxodo capítulo 20. Te sorprenderás. No estoy negando lo que nos enseña pues el catecismo, solamente que estoy realmente dándole vida, como dice mi Señor Jesucristo, a lo que nos enseña el catecismo en Éxodo capítulo 20. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, conocemos de la palabra, vamos a saber lo que Él nos pide. Y si hacemos lo que Él nos pide, mira, tarde que temprano, más temprano que tarde, vas a tener esa sobreabundancia. Solamente que tenemos que saber pedir, porque en Santiago nos dice que las cosas no se nos dan porque pedimos mal, porque pedimos con egoísmo. Mi esposa duró 20 años pidiendo con egoísmo y la restauración del matrimonio no se le daba.
mi esposa indirectamente, sin quererlo, sino por ese mismo deseo egoísta que ella tenía, de querer que yo la amara, que yo la quisiera, que yo estuviera en la casa. Que el hogar se Sí, restaurara. que el hogar se restaurara, pero para ella. ¿Sí? ¿Sabes qué sucedió? 20 años duró pidiendo mal y las cosas no se le daban. 20 años que el Señor utilizó para formarla de una u otra forma, y sí que lo necesitaba. Y sí que necesitábamos esa formación. ¿Sí? 20 años duró mi esposa formándose, y de igual manera cuando ella se forma, porque indirectamente, ¿sabes qué sucede? Que a veces por ese deseo egoísta, por pedir inadecuadamente, por pedir con ese anhelo simplemente para que tú tengas como el deseo de sentirte amada o amado, ¿sí? Y lo único que haces es inducir a que la otra persona caiga en pecado, porque te vuelves tan fastidioso y tan fastidiosa que realmente el otro simplemente hace, me pasó, testigo vivo, que, ay, que estar en mi casa, eso es un fastidio. O sea, que yo veía como el enemigo me hace ver las cosas buenas como malas y a lo malo como bueno. Entonces, pues claro, mi esposa era la problemática, qué fastidio, yo prefería irme para otra casa, pues a tomar cafecito, donde el vecino, ¿sí? Donde el vecino, ¿sí? Entonces, Igual que Andrés y que Juan y que Andrés y Juan, sí, allá donde Andrés y Juan. al Ciro. Sí, claro, allá. Entonces, eso sucedió y Mónica se dio cuenta de eso. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando empezó a amar al Señor, cuando se abandonó en el Señor y empezó a pedir de una manera legítima, y le vino la sobreabundancia en su casa, porque no solamente vino la transformación mía, sino la transformación de los hijos nuestros. Se les quitó ese espíritu de muerte, vino la sobreabundancia, porque incluso hasta en lo económico cambió todo lo que nosotros vivíamos, porque vivíamos realmente en una mendigación impresionante, pidiendo prestado por aquí, pidiendo prestado por allá, realmente con unas situaciones que parecíamos vivir no en pobreza, sino vivir en lo más bajo de todo, que es ya ¿cómo se llama? Se me olvidó el término, cuando ya es lo más pobre de todo. Vivíamos en una situación tan tremenda que teníamos las medias rotas, zapatos rotos, no teníamos ni para comer, y trabajando, pero el dinero se nos iba como agua en las manos. Hasta que mi esposa descubrió y empezó a pedir por su conversión, por enamorarse del Señor. Empezó a pedir de una mejor manera y vino la sobreabundancia. Le creyó al Señor y el cambio en la vida nuestra se dio de una manera sobrenatural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mi amor? Pedir como nos corresponde. Pedir bien, porque de lo contrario no se nos va a dar esa sobreabundancia. Les recomiendo un video que hicimos con mi esposa allí en Cali, Colorado, que se llama Haz de Dios tu socio. Denver. Sí, en Denver, Colorado. Haz de Dios tu socio. Te voy a dejar el videito, es corto, para que tú lo puedas ver. Si no lo encuentras allí en YouTube, Haz de Dios tu socio. Y va a ser Rafael Aníbal Cortés. Tienes que colocar Rafael Aníbal Cortés. Y se colocan ahí unas estrategias maravillosas. Pero mira, Rafa, que a veces nosotros estamos buscando la sobreabundancia sin tener una relación. Ok. Entonces eso es importantísimo que lo tengamos presente, porque sí, todos queremos tener solución de las dificultades y demás, especialmente las económicas. Uno cree que todo se va a solucionar desde ahí, pero no se da cuenta que para que se venga esa relación, esa situación de sobreabundancia o de abundancia, o que sea, yo tengo que establecer una relación real. Y es importante verlo. Y a mí me impacta de este texto precisamente cuando dice que al amanecer, o sea, ellos se fueron a pescar, y es al amanecer. A mí me encanta cuando él utiliza los términos de llegada a la noche, el amanecer, todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, bueno, que estaba sucediendo, y al parecer entonces, ¿qué sucedía? Que los pescadores, pues sí, ellos generalmente pescan en la noche, pero la noche para el plano espiritual significa estaban sin la luz de Dios, estaban, bueno, en el mundo. Y mire, Pedro se quitó su camisa y, o sea, se fue a pescar y arrastró a sus compañeros a pescar.
y al amanecer se aparece Jesús y no lo identifican. Sí, es cierto, estaba a 100 metros, dice que estaba a 100 metros de la playa. O sea, más o menos una cuadra. Pero uno en una cuadra, uno identifica a la persona, ¿cierto? Cuando uno la ve. Y entonces, ¿qué sucede? Jesús se aparece y les pregunta y ellos no identifican quién es. No saben quién es. Entonces uno dice, pero si fueron tantos años con él, caminando, aprendiendo y de todo, no lo identifican. Ya se les había aparecido otra vez y no lo identificaron. Eso quiere decir que esa comunión, esa relación con el Señor no lo hicieron. Pero después de eso vino la situación de que entonces es cuando les dice, muchachos, ¿han pescado algo? O sea, ya como que Jesús empieza a establecer otra vez el vínculo y decir, a ver, ¿qué sucede? Y entonces ellos les dicen que no, y el Señor viene y les dice, pues lancen la red para el otro lado. O sea, ¿saben qué? En ese momento cuando el Señor les dice, lancen la red al otro lado, a la derecha, ellos empiezan otra vez, ojo con esto, empiezan otra vez a hacerle caso a la palabra de Dios. Cuando yo le hago caso a la palabra de Dios, vienen las respuestas, vienen soluciones, viene el camino. Ellos le hicieron caso a la palabra, simplemente la palabra, y pescaron grandes cantidades de peces. En ese momento fue que ellos se pudieron pescar. Y miren lo tremendo, si Pedro supuestamente era el líder, ¿cierto? Porque él queda como un líder, si no, no lo hubieran seguido. ¿Y qué sucedió con Pedro? Pedro no fue quien identificó al Señor, fue Juan. ¿Por qué Juan? Y a mí me encanta como dice, cuando el discípulo amado se dio cuenta quién era, le dijo a Pedro. O sea, él fue el que reconoció al Señor. ¿Y quién es el discípulo amado? El discípulo que tiene una relación con el Señor. Personal. Así es esa relación personal, esa relación de seguir hablando con el Señor, esa relación de estudiar la palabra, de realmente dejarse transformar por la palabra de Dios. Es ese discípulo que, wow, en ese momento, es el Señor. Y se lo dice a Pedro. Y en ese momento Pedro se da cuenta de la situación y que hace, no, me pongo la camisa y me lanzo al agua porque qué pena. Y mire la cuestión tan interesante. Se vistió porque se había desnudado. Resulta que cuando uno se va al mundo, uno se desnuda, o sea, uno se deja, como quien dice, sin ninguna protección. Y entonces se vistió e inmediatamente se lanzó al agua. Y lo que nos está significando esto fue que se lanzó al agua. Cuando uno se va al agua es a lavarse, a bañarse, a quitarse el pecado del mundo. Tremendo. O sea, en la palabra de Dios nada es como algo al azar. Algo suelto. No, es algo que tiene un significado. Él se vistió nuevamente porque se había quitado su investidura de santidad, su investidura de estar en la presencia de Dios. Por eso no había pescado. Y entonces se lanza al agua para lavar su pecado, para lavar todo lo que estaba haciendo de manera incorrecta. Qué tremendo esto. Es en ese momento en que se vienen a la orilla. Y mire, le dice Juan a Pedro que él es el Señor, pero vienen todos los demás y todavía no reconocieron al Señor cuando llegaron a la orilla. Es tremendo. O sea, ¿qué pasó? Tan pronto se fue nuestro Señor, ellos dejaron de tener ese contacto con la palabra, dejaron de tener ese contacto con el Señor. ¿Y qué sucede cuando uno deja de tener contacto con el Señor? Se le olvidan a uno las cosas de Dios. Es tremendo, se le olvida. Enfriamiento. Hay un enfriamiento, o sea, si tú vienes con el Señor todos los días, qué bendición.
Tú estás en la presencia del Señor, pero en el momento en que tú te empiezas a alejar de la oración, de estudiar la palabra, de dejarte guiar por la palabra, tu corazón se enfría. Tomar un pequeño descanso espiritual. Eso es terrible, tomar vacaciones, así sea por una semana. El enemigo sabe aprovechar eso. Después tú vas a volver a la presencia y no identificas al Señor fácilmente. Y te toca luchar para poder romper el ambiente espiritual y volver a estar en la presencia de Dios. Es tremendo eso porque solo cuando están cerca de la palabra, o sea, cerca de Jesús, lo volvieron a reconocer. Tremendo. Tremendo porque el único que lo reconoció a lo lejos fue Juan. O sea, Juan a pesar de todo mantenía su contacto con el Señor. Por eso era el discípulo amado. Uy, tremendo, porque si tú eres la hija amada o el hijo amado, es porque tú tienes contacto cercano con el Señor. Él todavía se llama el discípulo amado. ¿Nosotros somos esos hijos amados? ¿Acaso somos esos hijos amados? O sea, ¿realmente estamos en contacto con el Señor, en conocerlo, en identificarlo, en seguir las enseñanzas, en caminar con la palabra? O sea, quiere decir, ¿estamos haciéndole caso a la palabra en todo lo que nos dice? ¿Realmente podemos ser esos discípulos amados como Juan? Era el discípulo amado, o sea, el que se dejaba formar por el Señor, el que se dejaba disciplinar por el Señor, el que no perdía el contacto, mira, por un momento. ¿Por qué? Porque siguió a su líder, a Pedro, lo siguió por ese momento, perdió la mirada al Señor, pero tan pronto lo escuchó, lo identificó cuando dijo la palabra. En ese momento lo identificó. Uy, Señor, perdóname, ¿qué estoy haciendo yo? Básicamente yo creo que eso se debió cuestionar Juan. Porque él sí lo identificó, mientras que los otros no. Eso quiere decir, no estaban constantemente en la presencia de Dios. No reflexionaban, no meditaban la palabra de Dios constantemente, de tal manera que no lo reconocieron. Nos pasa eso cuando nos alejamos de la palabra. Y si nunca reflexionamos la palabra por nuestro propio motivo, por nuestro momento de oración, si no reflexionamos la palabra, no identificamos a esos. No lo vamos a identificar. Entonces cualquier persona va a aparecer, me va a plantear cosas, y eso se está viendo en la actualidad muchísimo, me va a decir muchas teorías y a mí me va a parecer que es un profeta de Dios, y ahí yo me estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque no estoy cerca a la palabra. O sea, no estoy cerca a mi Jesús. Tremendo esto. Entonces es muy importante que no nos alejemos del Señor. Antes de buscar cosas, antes de buscar respuestas, acércate al Señor para que Él te dé las respuestas. Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Él te sea misericordioso e ilumine su rostro sobre ti, te lo muestre, porque necesitamos ver el rostro del Señor. Y Él te conceda la paz que hemos perdido. Que Él te conceda esa paz sobreabundante, sobrenatural, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Un Dios abrazo. te bendiga. Chao. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Te doy gracias por este mensaje que tú me enviaste, porque sé que a través de este mensaje hoy me hablaste con esa voz de trueno, porque si me pongo a cuestionarme, a ver mi vida a nivel espiritual, está muy lejana, porque no estudio la palabra a mi manera, o la estudio a mi manera, o simplemente me dedico más bien a escuchar, pero no tener esa relación personal contigo, porque le he dado más fuerzas a mis criterios, le he dado más fuerzas a lo que yo sé hacer, y no he confiado en ti. Incluso me siento solo, sola, hay tristeza en mi corazón. En ocasiones siento que ya las cosas no van a salir adelante y he optado por hacer cosas inapropiadas. Por eso vengo ante tu presencia el día de hoy, Padre eterno del cielo, a que tú
me lleves a tener esa obediencia. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame, porque no he podido con mis fuerzas. Ayúdame a ser constante en la búsqueda contigo, que me levante temprano a buscarte. Que no te dé lo último, hasta el último día. Yo prefiero en la nochecita, cuando ya venga del trabajo. Es que estoy cansado y no me puedo levantar y me lleno de argumentos. Que me levante temprano a buscarte. Que me arrodille cada vez que voy a buscarte. Y lo primero que te tengo que decir es: no te conozco. No te conozco porque me he dedicado más con mis fuerzas a buscar la solución a los problemas. Y han pasado tantas situaciones que he perdido hasta mi familia. No te conozco. Y lo segundo que debo hacer es empezar a abrir mi corazón, Padre Santo del cielo, porque yo quiero conocerte más, empezar a abrir mi corazón, empezar a adorarlo, ser adorador y empezar a leer la palabra. Tomar el texto bíblico, no el que corresponde al día, sino ser muy atento, Padre Santo, muy disciplinado, y empezar, por ejemplo, con Juan, y empezar a estudiarlo, ¿no es cierto, Padre? Y empezar a estudiarlo con un cuadernito en la mano y empezar a profundizar, porque tú a través del Espíritu Santo nos vas a dar ese entendimiento, y pedirle a Él que nos regale, que nos abra nuestros sentidos espirituales para entender la palabra, o si no, nos colocarás personas para poderlas entender. Y después, ¿no es cierto, papá? Que lo que quieres es que entremos en oración como lo estamos haciendo ahora, después de haber escuchado tu palabra, para que esa palabra se haga vida en nosotros. Pero esos hábitos no los tengo, porque me he dado cuenta, Padre, que el hábito más difícil de todos es leer tu palabra. Es el que cuesta, porque el enemigo no quiere que yo me acerque a ti. No quiere que me acerque a tu divino Hijo, que me acerque a tus verdades, a tus promesas. No quiere que lo haga. Y pone incluso distracciones como el cansancio, como el sueño, como el deseo de ir a trabajar, de levantarme a las obligaciones y no darle 15, 20, 30 minutos antes de hacer las cosas que tengo que hacer. Me pone muchos argumentos. Por eso, Papá Dios del cielo, te presento a mis hermanos en este instante que están escuchando este mensaje, para que tú cada vez más te enseñorees en ellos y les des ese anhelo de querer buscar de ti, que ellos conozcan y comprendan que tú eres ese Padre amado que está buscando lo mejor para sus hijos, porque dice la palabra que tú no quieres que ninguno de tus hijos se pierda, inclusive que si te pedimos al Espíritu Santo tú no lo das, y que a través del Espíritu Santo vamos a tener entendimiento, que nos vas a recordar cosas que nuestro Señor nos enseñó, que a través del Espíritu Santo vamos a tener unos regalos extraordinarios y vamos a tener esa sobreabundancia, porque en lo que nosotros hay es miseria en ocasiones, miseria, y andamos mendigando amor, mucho amor andamos mendigando por el mundo, incluso hasta de nuestros hijos mendigamos amor. Por eso ven, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo, y que esta palabra se haga vida en mí. No quiero ser esos mediocres espirituales y hacer parte del bando de los mediocres espirituales, de los enfermos, de los leprosos espirituales. No lo quiero. De los paralíticos espirituales. No quiero ser parte de ese bando. Por eso necesito de tu presencia viva. Gracias, Padre eterno del cielo, por tu gran misericordia. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, si este video te ha gustado, realmente dale su like. No solamente eso, compárteselo a aquella persona que requiera. Suscríbete a nuestro canal para que sigan llegando nuevos material que nosotros subimos y constantemente. Y no solamente eso, no dejes de poner tus comentarios, porque con tus comentarios nos edificamos y otras personas también. Entonces es importante, ten presente que el video generalmente nosotros lo acompañamos de otro material que nosotros hemos editado para que puedas seguir disfrutando del crecimiento en nuestro Señor Jesucristo. Y si estás interesado, como profesionales que somos, ofrecemos nuestros servicios como psicólogos desde de la psicología para acompañarlos a alguna situación específica. Con mucho gusto estamos a tu entera disposición. Contáctanos, aquí están los números
el número donde nos puedes contactar y fácilmente podremos asesorarte en lo que requieren, no solamente atención individualizada, sino que también tenemos unos cursos que están en virtuales, o sea, están en la internet, y son unos cursos que nosotros acompañamos también sirven para el crecimiento personal y espiritual. Entonces, con mucho gusto te podemos dar esa información. Contamos con otros recursos como unos libros que hemos editado que están en Amazon. Si están interesados, está un libro muy interesante que pudimos escribir que se llama Mujer Batalla por tu Familia. Es un libro basado en una historia de la Biblia de Abigail y Nabal, donde contamos algo del testimonio nuestro para esa batalla que tenemos que hacer por nuestras familias, por nuestros hogares. Entonces no dejes de adquirirlo, te puede servir de una herramienta interesante de crecimiento. No solamente eso, sino tenemos otro material, puedes hojearlo allí con nuestros nombres. Bueno, bendito sea el Señor. De igual manera, si quieres que vayamos a tus comunidades, pues estamos a tu entera disposición. Sí, muchas gracias por acompañarnos y siempre estamos aquí todos los días a las 5:30 de la mañana, inclusive el domingo a las 5 de la mañana. Sí, pero estamos para acompañarte. Si deseas estar directamente con nosotros, pues me escribes a mi WhatsApp, que allí en las redes sociales pues fácilmente puedes encontrar nuestro número, y me escribes y yo te doy el enlace porque nos reunimos por Zoom. Estamos desde las 3 de la mañana en nuestra comunidad haciendo la coronilla. La coronilla esta mañana estuvo extraordinaria, unas revelaciones que el Señor nos da maravillosas. Entonces los invito a que nos acompañen, y si deseas apoyarnos en nuestro ministerio te lo agradeceríamos económicamente, porque de una u otra forma pues obvio que tenemos que estar pagando muchas cosas y necesitamos de tu bondad, de tu misericordia. Ahí en el canal de YouTube vas a encontrar un corazoncito en nuestros videos, así de esta manera, así un corazoncito que dice gracias. Allí pues hay una manera de poder aportar, y las personas que lo han hecho de antemano les damos gracias por esa bondad, por ese cariño que tienen hacia nuestro ministerio. Si tú recibes, pues es bonito aprender a dar, porque el Señor se complace en el dador alegre. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana confiando, como dicen en México tan lindo, primero Dios, confiando en el Señor Jesucristo. Un abrazo grande para Dios todos. los bendiga. Chao.